Bienvenidos y bienvenidas, soy Sandro Marcone y este es un espacio más de Conecte, ¿no? Esta propuesta, esta apuesta de Perú 21 que tengo el lujo de conducir para tratar de llegar a consensos mínimos que nos planteen, nos ayuden a plantear pues, el futuro de la educación en el país. Tal vez todos estaríamos de acuerdo, espero, que ese es un tema fundamental cuando nos pensamos y nos repensamos como país, como nación. Hoy, como ustedes saben, el trabajo de la entrevista que tenemos hoy empieza con la columna de la semana pasada y con la publicación de la videocolumna, ¿no? Y tiene que ver con la sociedad, la información y el conocimiento, ¿no? Con la justicia en el sistema educativo, y para eso está hoy con nosotros María Ballarín, investigadora principal de GRADE y además que coordinó el proyecto que es internacional, el Just Edu, aquí en el Perú. Gracias, María, por estar acá. Gracias, Sandro. Un gusto estar aquí y gracias por la invitación. No, encantado. Estuve en la presentación de la semana pasada del proyecto, me pareció espectacular. Hay algunas cosas que yo particularmente recogí con mis propios sesgos, ¿no? Pero creo que sería interesante que las personas que nos escuchan y nos ven ahora sepan un poquito de tu propia boca de qué se trata este proyecto. Claro que sí. El proyecto surgió, y creo que es importante ir a ese punto de partida, surgió como respuesta a un llamado a propuestas de un fondo británico sobre retos sociales globales. ¿Okay? Y la idea era generar proyectos colaborativos, internacionales, sobre todo con colaboraciones norte-sur, o sea, de países del norte y del sur global, que buscaran responder a diferentes retos globales. El proyecto Just Ed surge en ese contexto y lo que busca es, digamos, parte de una serie de reflexiones en torno a cómo muchos por ejemplo, de las políticas globales e internacionales, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, claro, le ponen una carga enorme de responsabilidad a la educación más allá del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es el específicamente vinculado a educación. Tú tienes un montón de otros objetivos, el de género, el que tiene que ver con paz, instituciones sólidas, etcétera, con varios otros objetivos, el de acción climática, por ejemplo, que le plantean una carga muy grande de responsabilidad a la educación. La educación debe hacer una cantidad de cosas para que esos objetivos se puedan realizar. Claro. Y en ese marco le plantean a la educación un rol muy fuerte en la generación de justicia, que es, digamos, la justicia se ve ahora como íntimamente o indesligablemente relacionada con el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y nosotros encontramos que hay una idea, digamos, de que la educación tiene que actuar para la justicia, pero que no necesariamente se especifica de una manera muy clara, ni tampoco se dice cómo debe ser la educación, como una educación justa, digamos, que permita lograr eso. Claro. Y el proyecto busca hacer eso. Claro, porque además alguien cuando escucha justicia, creo que no podemos evitar tal vez pensar en el Poder Judicial, ¿no? En el jurado, en las prisiones, en las cárceles, no sé, es como una mirada desde el delito, ¿no es cierto? Es decir, ¿no? Es como, no, para nosotros justicia tiene que ver con que nos hagan justicia, ¿no? O que hagan justicia a aquellos que cometen delitos. Pero van bastante más allá. Vamos bastante más allá. Y tomamos en cuenta, sobre todo dentro de un marco de justicia social, digamos, ¿no? que ahora se considera como algo absolutamente necesario para encaminarnos hacia un futuro sostenible. Se habla de futuros justos y sostenibles, donde se toma en cuenta, por ejemplo, la enorme desigualdad tanto en la responsabilidad como en los impactos del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que quienes más contribuyen al cambio climático no son quienes más afectados están por esos cambios, por ejemplo, ¿no? Y así, entonces nosotros sí buscamos ir más allá, digamos, en realidad no miramos esa idea de la justicia que tú planteas, sino que nos enfocamos sobre todo en un marco de justicia social, y dentro de ese marco buscamos ver como formas específicas de la justicia que atañen al sector educación. En la vida, además, claro, en la vida cotidiana en realidad, ¿no es cierto? Una cosa que vives, que vives, porque a veces creo que la reflexión sobre si estoy viviendo en una sociedad justa o no, no es lo suficientemente densa, o sea, ¿no? Y es ahí donde a mí justo me llama la atención la idea de la justicia epistemológica, ¿no? Y cómo impacta en la mirada de la educación digital o en la mirada de la sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Conversábamos
Se supone que en el acuerdo nacional en el Perú, las fuerzas políticas del Perú han llegado a un consenso en relación a que el Perú quiere ser una sociedad de la información y el conocimiento. Pero si eso se contradice con la gente esperando un sistema educativo que no toque temas espinosos, ¿no? Que despolitice la educación, ¿no? Es complejo, ¿no? No sé si vamos a llegar a ser sociedad de la información y el conocimiento. Es complejo, efectivamente. Esa idea de la justicia epistémica, que en muchos casos es planteada, digamos, de una manera como en términos de la injusticia epistémica y que nosotros hemos buscado plantear en términos positivos y que consiste básicamente en la idea de que todos podamos ser, digamos, ser como pares en el consumo y la producción de conocimiento. Claro. ¿Qué implica eso? Claro. Y para nosotros implica una serie de cosas, incluyendo, creo, de manera muy preeminente la idea del pensamiento crítico. Cuando nosotros a través del proyecto vamos a escuelas y conversamos con estudiantes en un proceso cualitativo muy intenso, digamos, reiterativo, etcétera, lo que nos encontramos es con muchos estudiantes e incluso muchos docentes que no están acostumbrados, no es que no puedan hacerlo, porque sí lo pueden hacer, que no están acostumbrados a un ejercicio de pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir qué? ¿Qué quiere decir tener, para empezar, una idea de que el conocimiento, cualquiera que éste sea, tiene que estar justificado, fundamentado en algo, que la opinión importa hasta cierto punto, digamos, ¿no? Y que la opinión tiene que estar sustentada. Y luego que no están acostumbrados al ejercicio de profundizar, de preguntarse por qué ocurre esto, a qué me va a llevar esto. Entonces, lo que nos pasaba es que muchas veces encontrábamos estudiantes que podían sostener dos ideas perfectamente contradictorias, que eran evidentemente contradictorias, pero sin que eso les generara ningún ruido, ¿no? Y eso fue lo que nos llevó a profundizar todavía más en la centralidad de este tema de la justicia epistémica, de que todos podamos participar como pares en el consumo y producción, ¿no? Porque, digamos, hay una mirada permanente, una preocupación permanente por los fake news y por cómo trabajar, incorporar las fuentes de información y cómo pueden los jóvenes, los niños, niñas, adolescentes del país consumir, llamemos, consumir información de manera crítica, ¿no? Fuera de una burbuja, ¿no? No construir esta burbuja digital en donde todo es una caja de resonancia de lo que pensamos, de lo que queremos pensar, de lo que queremos, ¿no? Ver reflejado. Pero también hay esta otra cosa, que es la que a mí me llamó la atención, que es la producción de conocimiento, ¿no? Tener voz, ¿no? Y ahí, claro, efectivamente es interesante porque entiendo que el trabajo que ustedes han hecho en investigación es en colegios públicos y privados. La parte cualitativa es solamente en colegios públicos, pero hicimos una encuesta internacional que incluyó estudiantes de colegios públicos y privados y que lo que quería era mirar cómo las experiencias y los conocimientos de los estudiantes influyen sobre sus actitudes y digamos, orientaciones con respecto al futuro, claro, ¿no? Estamos educando estudiantes que pueden contribuir al desarrollo sostenible. Claro. ¿No? Esa era una de las preguntas. Exacto, ¿no? Entonces, digamos, hay una serie de recursos, pues tenemos años de analfabetismo funcional, ¿no? Ahí ya tenemos un tema importante, o sea, gente que puede leer pero no necesariamente entiende lo que lee, ¿no? Que era un poco esta crisis de aprendizajes que conversábamos antes del programa, ¿no? Pero hay pues también nuevas literacidades, o sea, es decir, ahora está la cosa también audiovisual, ¿no? Y para muchos ahí hay una apuesta de democracia en el fondo, ¿no? Porque lamentablemente en sistemas educativos, por ejemplo, con América Latina, el saber leer, el entender lo que se lee, el saber escribir, ha estado reservado o está muy condicionado por lo socioeconómico. Y entonces la idea era este asunto del chat y de lo audiovisual, ¿no? Y de expresarte en votaciones, por ejemplo, ¿no? El Perú ha ganado votaciones internacionales que hablan mucho del acceso a Internet, pero no produce contenido. ¿No? Cuando uno mira los dominios.pe y los compara con los dominios.bo de Bolivia.cl, ¿no? Pese a que el Internet en el Perú podría ser más antiguo incluso que en Bolivia o Chile, ¿no? Hay una falta, una ausencia de producción de contenido, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y de hecho,
O sea, nosotros sí vemos que hay como una suerte de progresión entre aprender a ser consumidor de contenido y aprender a ser productor de contenido. Y de hecho hay una falta de contenido enorme, ¿no? Los estudiantes y los docentes preparan sus clases sobre la base de un video de YouTube, por ejemplo, que no los critico, es a lo que tienen acceso y quizás no están acostumbrados al ejercicio de presentar fuentes distintas, de cuestionar fuentes. Entonces, tienes estudiantes que te pueden presentar conocimientos, digamos, o ideas que no se sustentan en nada. Y eso creo que también lo vemos en el debate público cotidiano en el país, ¿no? Y quizás no solamente en el país, pero sí. Claro, porque además incluso ahora pues está la ola de la inteligencia artificial y del chat GPT y cómo nos preocupa la inteligencia artificial y cómo nos va a reemplazar, ¿no? Y todas estas falacias que se empiezan a construir alrededor de la inteligencia artificial. Pero es como que si tuviéramos problemas previos, muy básicos, muy perentorios, que resolver antes de que realmente la inteligencia artificial sea una amenaza, ¿no? Es decir, que se copien con inteligencia artificial implica poder hacer un prompt, implica poder hacer una pregunta inteligente, ¿no? El rincondelvago.com no implica eso. Claro, y ya tenemos unas fábricas de títulos y artículos académicos Así es, que no implican una locura, pasar ¿no? por eso. En la vida ¿no? cotidiana, sí, en los noticieros, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, el conflicto cognitivo, en teoría toda sesión de clase tiene que partir de un conflicto cognitivo, ¿no? Y a mí me llamó la atención en uno de los resultados del estudio que, claro, estos conflictos cognitivos son como bien ligeros, ¿no? O ideas contradictorias, que son las que muchas veces nos generan esos conflictos cognitivos, no les generan un conflicto cognitivo. Claro. O sea, pueden, como te decía, sostener dos ideas contradictorias. Una especie de elasticidad, de flexibilidad. Exacto, porque no hay una costumbre, digamos, de entrar en el ejercicio de pensar, básicamente. Y creo que eso es algo que o sea, nosotros podemos ser un país de pobre o de ingresos medios, qué sé yo, pero ese ejercicio de pensar yo creo que es algo que es fundamental a la naturaleza humana y que no está ni siquiera, no debería estar limitado, ni siquiera por la capacidad de leer, digamos. La capacidad de leer lo que hace es que entrena tu capacidad de pensar de esas maneras, de ponerte en los zapatos de otros, de mirar las cosas de múltiples maneras, ¿no? Pero sí. Claro, ¿no? Entonces, claro, para los padres de familia que nos están viendo, ¿no? Hay también pues una especie de presión. O sea, la familia tiene que trabajar como comunidad con la institución educativa, ¿no? Sea público o privada, y plantear algunas de estas cosas, ¿no? Tendría que haber una demanda en las familias de los cuidadores principales, ¿no? Por profundizar ciertas cosas, ¿no? Y no tenerle miedo pues, a la discusión, a la conversación, ¿no? Bueno, ahora estamos en una época en la cual hay un profundo miedo al conocimiento, ¿no? Estamos volviendo a prohibir libros, tenemos una ley no reglamentada, porque creo que es irreglamentable, que establece que los padres de familia tienen que tener injerencia en la elección de los materiales educativos, que te plantea muchas interrogantes en términos de qué padres de familia, no, la parte operativa de esto cuando lo que tú quisieras es que un estudiante se enfrente a lo que sea que le pongan delante y que tenga la capacidad de pensamiento crítico como para discernir y llegar a su propia, pero es como que hemos regresado, digamos, a un momento donde le tememos al conocimiento. Totalmente. ¿No? Claro. Sí. Pero al mismo tiempo tener esta lógica de ideas contradictorias. Si tú haces encuestas, todo el mundo quiere una educación innovadora, todo el mundo quiere que sus hijos sean creativos, ¿no? Pero ¿cómo puedes construir una familia innovadora, tener una comunidad educativa innovadora si no estás dispuesto a hacer una transformación, un viaje personal, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero te agradezco un montón porque algunas de las cosas que habían salido pues, en los comentarios en estas 2 semanas tenían que ver con eso, ¿no? Cómo los padres de familia podían tener un nivel de intervención, ¿no? Y además conocer un poco más de la investigación. Muchísimas gracias. Pueden encontrar más información sobre el estudio en la página web de GRADE, www.grade.org.pe. Perfecto. Sí, no, además yo he ido poniendo en los comentarios de redes, he ido poniendo tienen una página, de un Google Sites, tienen una página con información y mucho material del proyecto.
Bueno, gracias María. Bueno, y con ustedes efectivamente hasta la próxima entrevista. Muchas gracias por estar aquí, a los que nos ven de manera síncrona, pero también a los que nos van viendo después durante el transcurso de las semanas. Muchas gracias.